Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, cuyo objetivo, como ya saben, es reflexionar en torno al fenómeno migratorio desde un punto de vista lo más amplio y profundo posible. Ya saben que este seminario permanente se integra dentro de las actividades del proyecto CONACYT, Investigadoras por México, destinado a estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Elisa García. Soy profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y actualmente coordino este proyecto CONACYT. El día de hoy tenemos el honor de contar con una ponente de excepción, la doctora Flor María Ávila Hernández, quien reflexionará sobre la Ley de Política Integral Migratoria en Colombia y a quien desde estos primeros momentos le agradezco en nombre de toda la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y de todas las integrantes del proyecto Cátedras su presencia hoy con nosotros a fin de compartir sus conocimientos sobre este aspecto del fenómeno migratorio en Colombia. Me siento especialmente contenta de poder moderar este seminario, pues conozco personalmente a la doctora Flor María, es una excelente profesional y mejor persona, así que muchísimas gracias por darnos tu presencia el día de hoy en nuestro seminario. Tras las reflexiones de la doctora Flor María, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas directas, pero les recordamos que si alguien desea ir poniendo por escrito sus dudas e inquietudes por el chat, mientras habla la doctora Flor María, serán muy bienvenidas y cuando finalice la exposición yo se las pasaré a nuestra ponente. Así que sin más preámbulo, voy a proceder a presentar la trayectoria de la doctora Flor María, leyendo una breve síntesis curricular. Flor María Ávila Hernández es jurista y catedrática venezolana, abogada y doctora en Filosofía de los Derechos Humanos en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia, postdoctora en Derechos Humanos de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Tiene un magíster en Derecho Público y Ciencias Políticas de esta misma Universidad de Zulia, en Venezuela. Cuenta con el título de abogado convalidado en la República de Colombia, donde actualmente reside. Es especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de posgrado en diversas universidades de Colombia, entre ellas la Universidad Católica de Colombia, también en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, docente de cátedra en la Universidad del Sinú, y es además miembro de diversos comités científicos de revistas arbitradas Scopus, incluidas la revista italiana Telemática, Filosofía del Diritto, Opción de Ciencias Sociales y Utopía y Praxis Latinoamericana. Flor María, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Así que sin más te cedo el uso de la palabra reiterándote el agradecimiento. Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, darte las gracias, estimada, querida Elisa, por tu presentación y felicitarlas por este seminario permanente de migración, género y derechos humanos. El tema migratorio nos congrega a todos. Nos une a ustedes allá en México, a quien saludo a ese país tan afectuosamente, a la profesora Ivonne, a Ligia, que las acabo de conocer, al profesor León. Muchas gracias por darme este espacio y comentarles que para nosotros, igual que para ustedes, la migración es un tema central y preponderante. Voy a hacer un conversatorio muy sencillo con ustedes. Les voy a contar esta experiencia migratoria en Colombia. Yo soy migrante. Los venezolanos vinimos a Colombia en distintas oleadas migratorias. Se habla hasta de 5 oleadas migratorias. Una primera oleada en el año 2000 fue una oleada de migrantes calificados. Básicamente fueron los ingenieros de PDVSA que fueron despedidos para aquel entonces el expresidente Hugo Chávez, y fue una migración calificada. Luego en el 2014 se hicieron distintas protestas en el país. Fue un año de protestas a nivel nacional y con esto se originaron más de 30,000 refugiados. Y luego en los años 2015, 2016, 2017 en adelante, hemos tenido en Venezuela un declive del Estado de Derecho unido a una gran emergencia humanitaria. Es decir,
Les puedo hablar de más del 90% de la población no tenía accesos básicos de salud y de alimentación, y Venezuela actualmente está en una situación supremamente precaria. Entonces, con estas condiciones de emergencia humanitaria compleja, originó que Venezuela hoy tengamos una diáspora de más de 8 millones de habitantes, de venezolanos, que estamos esparcidos por toda, por toda América y Europa. Sí, voy a presentarles este archivo, ¿no? Aquí está la nueva política migratoria. ¿Ok? Tenemos la Ley de Política Integral Migratoria de Colombia. Este es uno de los puentes entre Colombia y Venezuela, concretamente en la zona de Santander, donde aquí se reflejan nuestros migrantes. Bueno, en primer lugar, hay que decir que en diciembre de 2018, Colombia suscribe el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que obviamente tiene como frente hacer regularizar el flujo migratorio. Porque obviamente hay que decir, Colombia no es un estado, no era un estado de inmigrantes, era un estado de emigrantes. De hecho, más del 10% de la población colombiana se encuentra en el exterior. Y básicamente Colombia, a partir del año 2014, es que empieza a recibir este flujo de venezolanos, que hoy prácticamente somos 2,5 millones de venezolanos acá en territorio colombiano. Y prácticamente la diáspora venezolana se ha concentrado en Colombia, en Ecuador y en Perú. Es decir, el 70% de la diáspora venezolana se encuentra en estos 3 países, donde Colombia, por hechos históricos y porque obviamente tenemos 3 fronteras con Colombia, y entre Venezuela y Colombia, entonces Colombia ha sido el territorio natural de llegada de los venezolanos. Puedo decir que por un lado el 40% de los migrantes hoy venezolanos en Colombia son colombo-venezolanos. Es decir, tienen algún vínculo, sea de padre, de madre o de haber nacido en Colombia con Colombia. Entonces, prácticamente, o tenemos también los colombianos retornados que llegaron a Venezuela, se nacionalizaron y hoy se retornaron a Colombia. Entonces, tenemos prácticamente este gran flujo humanitario de personas que emigraron o que hemos emigrado por razones de esta compleja emergencia humanitaria. Bien, Colombia tiene un llamado Plan Nacional de Desarrollo. Es un plan que se genera cada 4 años. El actual plan se llama Colombia, Gobernanza Mundial de la Vida. ¿Qué es lo importante de este Plan Nacional de Desarrollo y la Migración? Que ya por segunda vez se establece la migración como uno de esos elementos, de esos ejes estratégicos. Y segundo, que la agenda migratoria es una agenda a largo plazo. No es más a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Y es lo que va a permitir la integración social del emigrante. Entonces, lo relevante de este Plan Nacional de Desarrollo es que, por un lado, establece la agenda migratoria como un eje estratégico y segundo, como un eje a largo plazo. Es decir, ya la migración no es un tema menor en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que es un tema mayor, es un tema estratégico y es un tema donde entra en acción la cooperación internacional. Bien, contexto migratorio. Aquí tenemos el contexto migratorio en corte a febrero de 2022. Teníamos casi 2,5 millones de venezolanos. ¿Y qué es lo importante de este flujo migratorio? Que este flujo migratorio hoy ya está regularizado al 96%. Es decir, queda solo un 4% pendiente de regularización.
pero esta regularización comenzó en el año 2017. Ante tanto flujo de inmigrantes, el gobierno colombiano emitió, Inmigración Colombia, emitió un documento que se llamó el Permiso Especial de Permanencia, el llamado PEP, ¿ok? Con este PEP es un documento de regularización migratoria. Se le permitía al venezolano trabajar, residir legalmente y estar acá y estudiar acá en Colombia. Era un instrumento gratuito, de muy bajo costo, y prácticamente con él los venezolanos pudimos estar legalmente, residir legalmente en Colombia. Pero ¿cuál fue el problema del PEP? El problema del PEP es que era un documento que no conducía a obtener residencia. Entonces prácticamente daba el permiso de estadía, era simplemente un permiso de estadía al migrante venezolano, pero sin oportunidad de residir a futuro legalmente en Colombia. Entonces el PEP tenía otro problema, que se daba por periodos de tiempo. Entonces, si la persona llegaba después de la emisión de ese PEP, luego no tenía oportunidad de regularización. Entonces, ante esto, el gobierno de Colombia emitió el decreto 216 del 2021, un decreto del presidente Duque, Iván Duque, muy supremamente importante. ¿Por qué? Porque le dio regularización a nuestros migrantes. Es decir, a través de dos fases. La primera fase, el establecimiento del registro de los datos biométricos, y segundo, la posibilidad con este decreto de poder ser regular, ser migrante regular en Colombia. Y esto obviamente es muy importante porque Colombia, por ejemplo, tiene una gran precarización laboral. Más del 50% de los trabajadores son, vamos a decir, de la economía informal. Entonces, gracias a este instrumento, nuestros paisanos venezolanos no han sido más explotados a nivel, sobre todo laboral, de falta de documentación, por falta de documentación, sino que gracias a este instrumento, a este decreto, repito, 216, se han podido regularizar el 96% de nuestros migrantes. Entonces, las autoridades migratorias destacaron la buena implementación del Estatuto Temporal de Permanencia a principios del año pasado, estamos hablando del 2022, y con este estatuto se han regularizado más de 2 millones de venezolanos actualmente. ¿Ok? Bien, esto es prácticamente la gráfica. Tenemos casi 2.400.000 regularizados. Tenemos apenas 400.000 migrantes que están irregulares. Esto es según datos de Migración Colombia, ¿ok? A febrero del 2022. Este proceso ha continuado de la regularización de los migrantes. Con respecto a los refugiados, tenemos la siguiente gráfica. Tenemos 1.300 refugiados a la fecha de diciembre del 2021 y 28.800 solicitudes de migrantes refugiados. Tengo que decir... Es que ahí es lo que no sabemos, ¿no? O sea, eran No, creo que hay un micrófono encendido. Ya. Bien. Colombia tiene una ley de refugio, pero lamentablemente el procedimiento de refugio aquí es demasiado tardado. Tarda entre 2 y 3 años en expedir un certificado de visa de refugiado. Entonces, realmente este es un procedimiento que pocos venezolanos utilizan, sobre todo quienes más lo utilizan son los refugiados por razones políticas, ¿ok? Pero no está muy implementado por cuanto tarda mucho acá una resolución de refugio. Mientras se le da
la condición de refugiado, el gobierno, Migración Colombia, expide los llamados salvoconductos, ¿ok? Y con esos salvoconductos los migrantes pueden trabajar, que es la buena noticia, ¿ok? Es decir, si bien podemos decir que no hay no un procedimiento expedito en Colombia, obviamente contrario al derecho internacional de refugio, que sabemos que los procedimientos tienen que ser expeditos por la naturaleza de la solicitud y del problema de una persona refugiada, más sin embargo, acá en Colombia es un procedimiento bastante largo, de aproximadamente unos 3 años. Bien, para hacerle frente a esta situación, Colombia expidió por primera vez una ley de política integral migratoria en el año 2021, que es la ley 2136, perdón, del 2021. Y es una ley bastante particular, ¿ok? Porque define de manera integral lo que debe ser la política migratoria. Por primera vez se reconoce que los migrantes tenemos derechos. Se reconoce todos los tipos de la migración regular, de la irregular, los ejes de la política migratoria, los principios de la política migratoria y se articula una serie de instituciones como Cancillería o Relaciones Exteriores con Migración Colombia y con el Consejo de Migraciones para que se articule todo un trabajo en pro de los migrantes. Entonces, Colombia es un país que tiene una ley de política integral migratoria y estos son los objetivos: propender por una migración segura, ordenada y regular, promover la integración socioeconómica, cultural, el desarrollo sostenible a través de los aportes de los migrantes. Se reconoce que el migrante viene a aportar al país, al desarrollo del Producto Interno Bruto, al desarrollo económico del país. Se reconoce expresamente, por un lado, que la migración es un fenómeno pluridimensional y que debe ser atacado a través de manera intersectorial, a través de los distintos sectores del Estado colombiano. Que hay que decir que Colombia se divide, es un Estado nacional con 32 departamentos y cientos de municipios. Entonces se tiene que articular el plano nacional con el plano departamental y el plano municipal. ¿Ok? Entonces se tiene que articular la política integral migratoria con la agenda de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Se establece que se deben generar alianzas nacionales e internacionales para la gobernanza de las migraciones. Hay que decir que, por ejemplo, estas alianzas son también a nivel de los ministerios. Por ejemplo, se establece expresamente el Ministerio de Educación con todo el tema de las convalidaciones, el Ministerio del Trabajo, que tiene que indicar cuáles son las necesidades en los sectores laborales para que pueda haber, por ejemplo, mano de obra calificada y no calificada venezolana para que se integre al Ministerio del Trabajo y Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen que trabajar de la mano, inclusive con el Ministerio del Turismo también. Y fortalecer los sistemas de información para la identificación, caracterización, localización y datos que requieran para dar aporte a la política integral migratoria. Entonces, fíjense que también tiene un marco de derechos humanos. Se establece que la gestión migratoria tiene que hacerse con el respeto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y demás normas vigentes en la materia. Hay que decirlo que Colombia ha suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, también la Convención Internacional sobre el Refugio y demás instrumentos internacionales preponderantes. Entonces podemos decir que al menos, por ejemplo, las convenciones sobre reducción de la apatridia también, Colombia tiene un buen estándar de instrumentos internacionales de derechos humanos. Bien,
¿Cuáles son los ejes de la política migratoria? Soberanía y seguridad nacional, derechos humanos, cooperación internacional, gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacional y territorial, y la participación ciudadana. En la ley se establece que deben participar los organismos, por ejemplo, ONG de venezolanos, de migrantes. Esto realmente es algo bien importante por cuanto las ONG venezolanas hemos sido tomadas en cuenta en algunas oportunidades y en otras no. Por ejemplo, para la elaboración de esta ley no fuimos tomadas en cuenta, pero sí se crea un organismo donde, por ejemplo, el gobierno nacional ha venido estableciendo foros, interacciones con las organizaciones de migrantes. Estamos hablando de que acá en Venezuela, acá en Colombia, hay más de 50 ONG de venezolanos acá en Colombia. Sobre todo las ONG son geográficas. La ONG, por ejemplo, en Cartagena, en Cali, la costa Pacífico, las ONG en Bogotá. Entonces hay una distribución de las ONG venezolanas por regiones, ¿ok? Mejor dicho, por departamentos. Bien, los principios de la política migratoria integral tenemos la soberanía, la participación, facilitación, el reconocimiento, repito, aquí se reconocen los derechos de los migrantes, la reciprocidad. La reciprocidad consiste en que si se establece lineamiento para el nivel nacional, esos lineamientos se tienen que replicar a nivel departamental y a nivel municipal. La integralidad, se establece la libre movilidad, el principio de no devolución, del not refoulement. Fíjense que este es uno de los principios del derecho internacional de refugio y se establece expresamente en la ley de política integral la concordancia, la coordinación, la transversalidad de los distintos ejes del nivel nacional, estatal y municipal, la dignidad humana, el principio de eficacia de la no discriminación y el enfoque diferencial. Colombia, la mayoría de las políticas públicas las establece con un enfoque diferencial, con un enfoque de género, también de grupos vulnerables, y los migrantes, según la jurisprudencia colombiana, somos una categoría de personas vulnerables, ¿ok? Y hay un principio también de solidaridad que ha sido reconocido inclusive jurisprudencialmente por la Corte Constitucional colombiana, donde el Estado colombiano se obliga a ayudar, a auxiliar a la población migrante y sobre todo con la cooperación internacional. Fíjense que acá está todo lo que se propende con la política integral migratoria, una caracterización de nuestros migrantes, de los retornados. La ley de política migratoria también incluye los colombianos retornados y los colombianos en el exterior. Por eso se dice que es una ley integral, ¿ok? Abarca toda la migración, tanto la inmigración en Colombia como la emigración. Por ejemplo, ofertar los servicios del Estado para colombianos en el exterior y retornados, facilitar también la participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de la política integral migratoria. Es decir, que definitivamente la sociedad civil hoy integra estos ejes para la política integral migratoria. No puede quedar excluida, ¿ok? Antes, como les digo, era una práctica del Estado convocarnos a la ONG, pero con la ley se hace obligatorio. Desarrollar estrategias para la protección de los derechos humanos de los migrantes, promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. Hemos visto acá cómo, por ejemplo, hay una población muy vulnerable que son las trabajadoras sexuales venezolanas que prácticamente, y el tema de la trata. Acá tenemos que los índices de trata son altos
y sobre todo la trata de sobre todo más del 50% de las víctimas son mujeres. Por eso es que en la Ley de Política Integral Migratoria se establece específicamente la vulnerabilidad de la mujer y personas y demás personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños y los ancianos. Sobre todo hay muchos niños que vienen a Colombia solos, sin sus progenitores, o vienen solo con la mamá cabeza de familia. La madre cabeza de familia también está siendo protegida por jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y promover la inmigración regular a instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es la autoridad de la política integral migratoria? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ok? Es la autoridad rectora y es la que tiene como materia formular, orientar, ejecutar y evaluar la política integral migratoria. Es curioso lo siguiente, ¿no? Aquí se ha venido avanzando con los distintos flujos migratorios y su regularización, pero actualmente prácticamente Migración Colombia y Cancillería ha expedido una visa donde lamentablemente se busca un migrante selectivo. ¿Ok? Esto lo estamos viendo como un retroceso. Esa resolución es de este año. ¿Ok? Y en esa resolución se establecen 3 categorías de migrantes. El migrante visitante, que sería aquel que viene a Colombia por un periodo de 2 años sin ánimo de permanecer. El migrante residente, que es aquel que ya reside en Colombia por ser padre o madre de nacional colombiano o por haber, por ejemplo, logrado los requisitos de años. Por ejemplo, tenía una visa migrante laboral y entonces cumplió los 5 años y entonces queda con la visa de residente y la otra visa es la de migrante. Dentro de la visa migrante tenemos laboral migrante, tenemos nómada digital. Esta es una nueva categoría de visa de nómada digital para los trabajadores informáticos. Tenemos migrante religioso, migrante refugiado, tenemos migrante laboral y migrante trabajador independiente. Entonces podemos decir que esta última resolución de Colombia busca migraciones más selectivas. Entonces esto, vamos a decir, de alguna manera vemos que está cambiando un poquito la orientación, porque hay que decir, Colombia tenía o tiene una política de puertas abiertas a la migración venezolana. Esto hay que decirlo. Más sin embargo, si la persona no va a sacar el estatuto temporal de protección, tiene la opción de visas. Pero en las visas se ha vuelto más selectivo Colombia. ¿Ok? Al menos esto es la tendencia en este último año. Bien. En el documento COMPES 4100 se establecen 7 líneas de acción para el trabajo de los migrantes. Por un lado, implementar estrategias que permitan aumentar la oferta de los servicios para atender a la población migrante, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y atención a vulnerabilidades, robustecer y adoptar estrategias que permitan la integración económica. Esto está reiterado en la Ley de Política Migratoria, la integración económica del migrante. Y para esto puedo decir que, por un lado, el Ministerio del Trabajo está haciendo unas capacitaciones para los venezolanos y también está emitiendo una certificación de competencias laborales. Por ejemplo, un migrante que no tenga título universitario o título, por ejemplo, de algún técnico, entonces va al Ministerio del Trabajo y le certifican sus capacidades laborativas. Entonces, esto realmente es parte de esta política integral migratoria para favorecer la integración económica y laboral de los migrantes y promover ambientes que favorezcan la integración social de la población migrante venezolana.
robustecer la institucionalidad del Estado colombiano y definir una estrategia de financiación para garantizar la integración. Bien. Por ejemplo, a nivel de Ministerio de Educación, se pidió una resolución donde se establece una resolución expedita para la convalidación de los títulos de venezolanos. Porque ustedes saben que a diferencia de Europa, y eso lo explica muy bien Elisa, no tenemos el convenio de Boloña. Entonces, al no tener el convenio de Boloña, no tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, nuestros ingenieros sean convalidados automáticamente acá en Colombia, sino que tienen que hacer un procedimiento, un trámite ante el Ministerio de Educación. Y lo bueno es que este trámite se está haciendo muy expedito. La resolución ordena que máximo en 3 meses tiene que salir la convalidación del título. Entonces, realmente esto es una ayuda supremamente práctica para los migrantes. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido ya en el último año. Tenemos un aumento significativo, por ejemplo, de propietarios extranjeros de micronegocios. Constituir un negocio acá en Colombia es supremamente fácil. Entonces se le está dando oportunidad también a los venezolanos que monten sus propios negocios, sus propias empresas acá en Colombia. Entonces, esto también se está, vamos a decir, por resolución 5.477 del 2022. Como les dije, ya se está propendiendo a una migración mucho más selectiva con esta última resolución, con estas 3 categorías de migrantes: migrante visitante, migrante y residente. Por último, tengo que decirle, bueno, se contemplan también las visas de los sistemas donde Colombia es estado parte. Por ejemplo, Colombia es estado asociado en el Mercosur. Entonces, existe la visa Mercosur para que el migrante pueda establecerse acá como migrante Mercosur. O está la visa, por ejemplo, de la Comunidad Andina, que también permite trabajar acá en Colombia. Y dentro de las nuevas, de los nuevos visados, se encuentra el trabajador agrícola de temporada, el nómada digital, los empresarios TLC, los empresarios que vengan contratados de libre comercio, el prestador de servicio o de obra, rentista, compañero permanente nacional colombiano, pensionado y aplicación del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos y residentes de paz. Son todas nuevas modalidades para visados que se establece acá en Colombia. Es decir, si bien por un lado es un poco más selectiva, pero por el otro lado se han ampliado los visados para poder venir y establecerse acá en Colombia. Bien, para finalizar, debemos decir que se está en evaluación de esta política integral migratoria. La política se ha centrado básicamente en regularización del flujo migratorio y con un menor énfasis en lo que es la integración socioeducativa y socioeconómica del migrante. Es decir, prácticamente la política migratoria se ha restringido a regularizar los flujos humanos migratorios, lo cual obviamente es supremamente importante, pero no podemos descuidar también la migración, todo lo que es la integración socioeconómica y socioeducativa de nuestros migrantes. Nosotros tenemos a nivel de la universidad proyectos precisamente para unir, para ayudar sobre todo a que nuestros migrantes venezolanos puedan acceder al sistema educativo acá en Colombia. Los niños y los adolescentes acceden con bastante facilidad al sistema educativo, pero ya el acceso a, por ejemplo, a la educación universitaria, no hay rutas de acceso de los migrantes a las universidades. Entonces, nosotros estamos luchando para que hayan rutas
de acceso, inclusive con un enfoque de género y un enfoque diferencial para el acceso a las universidades. Entonces, bueno, con esto espero haberles podido ilustrar, ¿verdad?, la Ley de Política Migratoria Integral en Colombia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, doctora Flor María, por esta espléndida intervención. Ha sido súper clara y muy, muy amena. Tenemos ya una pregunta en el chat, voy a pasar a formulártela, pero a partir de ahora me gustaría que todos aquellos que quisieran, que tengan cualquier duda o inquietud, abran micrófono y en la medida de lo posible que abran también sus cámaras para que les podamos ver y que pregunten directamente a la doctora Flor María. Para ello les pediría que levanten la mano abajo en reacciones para que sí podamos ordenar las preguntas. Voy a pasar a decirte la duda que tenemos en el chat. Es de una persona que no pone su nombre, pero dice literalmente: ¿cómo trabajar y evangelizar jurídicamente para que la xenofobia no sea el elemento constante en el común de la población que desconoce el valor de estos procesos? ¿Cómo trabajar y evangelizar jurídicamente para evitar la xenofobia? Sí, excelente pregunta. Es una pregunta compleja, ¿ok? Creo, y les voy a decir algo, Colombia es un estado xenófobo hacia muchos venezolanos. Es decir, a pesar de que hay vamos a decir, lazos históricos, porque los colombianos y los venezolanos venimos de una misma república. Se llamó la República de Colombia, que comprendía Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Es decir, éramos la Gran Colombia. Por eso los colombianos y los venezolanos nacemos hermanados. Es decir, nace Colombia y Venezuela conjuntamente, y eso ha hecho que tengamos nexos, ¿verdad? Vínculos muy estrechos los colombianos y los venezolanos. Pero la xenofobia es una realidad. También hay elementos que ayudan, que contribuyen a la xenofobia. También la precarización del trabajo acá en Colombia. Es decir, muchas veces los propios nacionales no tienen trabajo, cuanto más los migrantes. También de alguna manera los migrantes se han sentido, o los colombianos se han sentido, que los migrantes venezolanos han venido a desplazar la mano de obra, por ejemplo, acá en Colombia. Entonces, vamos a decir, por todas estas razones se ha creado xenofobia, lamentablemente. Inclusive la xenofobia ha venido también de las autoridades públicas. Recordemos cuando la alcaldesa de acá del distrito de Bogotá, Claudia López, ¿verdad?, afirmó que los venezolanos veníamos a Colombia a hacer la vida de cuadritos a los colombianos. A propósito de un venezolano que asesinó a unas personas, eso fue un asesinato del venezolano, y de alguna manera esto originó también un ciclo xenofóbico, sobre todo en el distrito de Bogotá. Entonces, más sin embargo, a pesar de estas circunstancias, no podemos justificar la xenofobia. La xenofobia debe ser combatida. ¿Cómo la podemos combatir? Con la educación. Para mí no hay otro camino que la educación, sobre todo a nivel de los colegios, de las universidades. Y obviamente Colombia tiene también campañas para, por ejemplo, para la solidaridad. Uno puede ir, por ejemplo, uno va al aeropuerto y ve carteles que dicen: el venezolano es tu amigo, es tu hermano, no a la xenofobia. Todos esos mensajes desde el Estado también son necesarios, pero indiscutiblemente que la herramienta principal para combatir la xenofobia es la educación, porque nosotros educando podemos demostrar que efectivamente por ejemplo, en este caso los venezolanos, pero los migrantes en general, venimos a aportar al país,
venimos a dar nuestro granito de arena. Y si hemos emigrado, lo hemos hecho por necesidades imperiosas. Al menos así es la migración venezolana, no es una migración económica. Es decir, no es que nos mudamos de Venezuela a Colombia porque queríamos mejorar nuestros sueldos o salarios, ¿no? Por ejemplo, mi salario como profesora universitaria es de $20 en Venezuela y nadie vive con $20 en Venezuela. O sea, hoy se vive en Venezuela con mínimo $500 por familia. Entonces, realmente estábamos súper precarios. Muchas personas también huían porque en Venezuela no había medicamentos. Pasamos gran parte de estos años de crisis sin medicamentos. Hoy existen medicamentos en Venezuela, pero son supremamente costosos. Entonces sigue la emergencia humanitaria. Gracias por tu respuesta, Flor María. Si alguien más desea plantearle algo a la profesora, por favor, adelante. Mientras, me gustaría hacerte una pregunta, Flor María. Bueno, me ha encantado tu exposición, me ha parecido muy clara. Y me gustaría saber, tienen ahora un porcentaje muy bajo de migrantes irregulares, pero ¿qué pasa con ellos? Por ejemplo, aquí en México existen lo que se llama estaciones migratorias, que son espacios que gestiona el Instituto Nacional de Migración y donde si las personas migrantes irregulares son captadas, y además son captadas en múltiples espacios, carreteras, transportes públicos, terminan allí en las estaciones migraciones. ¿Qué pasa con ese porcentaje de migrantes irregulares en Colombia? Esa sería mi pregunta. Sí, básicamente, ¿por qué están en situación de irregularidad? Porque para acceder al estatuto temporal de protección necesitan, por ejemplo, haber ingresado regularmente a Colombia. Y tenemos todavía personas que ingresan por las llamadas trochas. Tenemos más de 300 trochas que son, vamos a decir, caminos verdes, ¿verdad? Caminos verdes donde realmente no hay Estado, ¿ok? Donde no hay puestos migratorios, entonces esas personas entran de manera irregular y se quedan de manera irregular. Todavía no tenemos como una solución para ellos, porque realmente sí, vamos a decir, si el Estatuto Temporal de Protección les pide que entren regularmente, entonces ahorita no hay una manera de regularizar esa situación. Tendremos que esperar una nueva medida del gobierno colombiano. ¿Qué recomendamos nosotros? Que soliciten refugio. Por ejemplo, un solicitante de refugio no tiene que haber entrado regularmente al país. Simplemente demostrar su condición de tal, de que está siendo perseguido o que su vida corre peligro en Venezuela, entonces puede perfectamente solicitar el refugio. También esta cantidad de inmigrantes irregulares está también allí muchas veces por ignorancia, porque tenemos personas de calle, ¿verdad? Venezolanos de calle que muchas veces entraron con cédula, no entraron con pasaporte, y entonces, vamos a decir, no hay, el mecanismo sería el refugio, y muchas veces por ignorancia o por miedo no lo piden. Entonces, allí la solución sería también la educación. Es decir, que acá tenemos las clínicas jurídicas de los estudiantes y esas clínicas jurídicas se pueden hacer extensivas, por ejemplo, a las comunidades para llegar a esos migrantes y darles, por ejemplo, esta asesoría, que vía refugio pueden regularizar su situación. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Carol pregunta, ¿cómo se puede socializar fácilmente la importancia de empatizar como seres humanos? ¿Cómo se puede socializar? Miren, yo creo que la socialización es muy amplia. Es decir, por ejemplo, en los colegios hay socialización con la cultura, con el deporte. Fíjense que si un migrante, eso se ve mucho en Europa, ¿no? Los migrantes extranjeros, los extranjeros,
cuando están en países, por ejemplo, en Italia, que son migrantes africanos o migrantes de Sudamérica, no importa que sean extranjeros, ellos forman parte del equipo. Todos apuntan a un ganar. Entonces, yo creo que acá tenemos que apuntar a construir elementos que nos unan. ¿Qué nos une? Nos une la cultura, nos une el deporte. Fíjense que yo tengo una experiencia muy bonita acá en Colombia. Yo desde que llegué acá a Colombia he estado trabajando, he estado en las universidades llevando estos temas, ayudando en lo que puedo a los colombianos y me siento hermana entre ellos. Es decir, no me siento para nada excluida, entonces pienso que hacer proyectos de investigación conjuntos, semilleros de investigación para los estudiantes. Nosotros tenemos acá la figura del semillero. Entonces, a través del semillero se abre una línea de investigación y se investigan temas. Entonces, por ejemplo, con el deporte, hacer deportes, deportes conjuntos. A través de todas estas formas de socialización, no vamos a ver las diferencias, vamos a ver es la semejanza, lo que nos une. Trabajar en proyectos conjuntos. Ahorita, por ejemplo, hay una muy buena oportunidad en Colombia porque se abrió la frontera con Venezuela. Entonces ya se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. ¿Eso qué está originando? Por ejemplo, que empresarios colombianos quieran venir a invertir a Venezuela y quieran venir, entonces ya se están haciendo tratados de inversión extranjera entre Colombia y Venezuela para garantizar las inversiones, por ejemplo, de los empresarios venezolanos y de los colombianos. Entonces, a través de los negocios no buscan si usted es extranjero o no, busca el negocio, busca la ganancia. Entonces, a través de los negocios de las empresas, por ejemplo, con capital venezolano, con capital colombiano, se pueden lograr muchas alianzas. Yo creo que es más lo que nos une que lo que nos desune. Muchísimas gracias por tus respuestas. Yo tengo otra pregunta, no sé si alguien desea hacer algo, no quiero acaparar el micrófono. Si Pero alguien quiere está hacer muy una buena la pregunta. Bueno, entonces sigo. Mira, me llamó mucho la atención que comentabas que no hay un gran uso de la figura del refugio en Colombia porque es muy lento, porque se tarda en torno a 2 o 3 años en expedir el estatuto de refugiado. Mi pregunta sería, sé que la Corte Constitucional colombiana en materia de derechos humanos es muy activa y además muy pionera. Considerando todos los pronunciamientos que hay de la Corte Interamericana y también de la propia Comisión, estableciendo que por la naturaleza jurídica del refugio es necesario que se respete el debido proceso y entre ellos el plazo razonable, ¿hay algún pronunciamiento de la Corte Constitucional o de a lo mejor de algún tribunal relevante, sin ser la Corte Constitucional colombiana, que haya llamado la atención sobre esta lentitud en la expedición del estatuto? Porque es algo bastante sangrante desde mi punto de vista. Sí, no, Elisa. En realidad no conozco ningún pronunciamiento. La Corte lo que ha dicho, por ejemplo, con lo de las trabajadoras sexuales, sí dijo que tenían derecho al refugio, que tenían derecho al refugio y, claro, tenemos que entender que Colombia apenas empezaba a dar el PEP, el permiso especial de permanencia, y apenas estaba entrando, iniciando. Es que mira, ahí está el tema. El tema es que Colombia debió reconocer, desde mi punto de vista, y por la declaración de Cartagena, Colombia debió reconocer a los venezolanos como refugiados y habernos dado el estatus de refugiado a través de una ley. Y no todo este procedimiento porque, por ejemplo, la visa de refugiado en Colombia dura 5 años. Mientras que si tú te vas por el estatuto de permanencia, en 10 años logras la residencia. Mientras que un refugiado en 5 años logra la residencia. Entonces, vemos que ahí hay como una diferencia normativa que no tiene ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Entonces, realmente, como Colombia ha estado dando estas soluciones paliativas, entonces yo creo que por eso es que
no ha habido como un pronunciamiento general sobre la lentitud de estos procesos. Gracias, Flor María. Tenía otra pregunta más. También me llamó la atención que tienen porcentajes altos del trabajo informal en Colombia. De hecho, en México creo que es más alto. Andamos por el 56% solamente en lo que respecta a trabajadores mexicanos. Mi pregunta va por ahí. Con unas cifras tan altas de trabajo informal, ¿cómo ha sido el impacto? Que supongo que es más bien impacto en la percepción de los propios colombianos. ¿Cómo ha sido el impacto de este proceso masivo de regularizaciones que ha sido muy beneficioso y que ha dado pie a poder regularizar a más de 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia? ¿Cuál ha sido el impacto en la población autóctona respecto a esto? Y por otro lado, si ha habido estudios que quizás maticen esa posible visión negativa y donde vean el impacto quizás positivo, yo entiendo que positivo, en el mercado de trabajo local. Sería un poco mi pregunta. Sí, en realidad tenemos algunos estudios que nos hablan de, vamos a decir, la visión ha sido positiva, ¿no? Con respecto a la regularización de los migrantes. Más sin embargo, no hay una visión positiva del venezolano en general. Es decir, se asume que el venezolano ha venido como a quitar puestos de trabajo, ha venido a robar, ha venido que inclusive la cifra de criminalidad en población venezolana acá en Colombia no llega ni siquiera al 1%, no llega al 1%. Entonces, vamos a decir, si bien ha sido visto positivamente, como algo positivo por parte de la población colombiana, esto no ha afectado, vamos a decir, la visión negativa que hay del venezolano. Realmente, vamos a decir, de alguna manera, yo creo que el colombiano mira como con miopía esta circunstancia. Y con respecto a cifras de producción, por ejemplo, los venezolanos hemos aportado más del 1% del PIB del año pasado, del Producto Interno Bruto, sobre todo con los trabajadores de la papa en el eje cafetero que se tiene acá en Colombia. Es decir, los venezolanos han contribuido a una mayor productividad, sobre todo en el campo agrícola, y esa productividad se ha reflejado en más de 1% del Producto Interno Bruto. Gracias, Flor María. Tenemos una pregunta en el chat. Marta Cristina Martínez pregunta a quiénes no aplica el Estatuto de Protección Temporal. Bien, no aplica, por ejemplo, al que solicite refugio. Entonces, la persona tiene que escoger entre el estatuto o irse por el refugio. Aplica solo a venezolanos, no aplica a otros extranjeros. ¿Ok? Esta es una norma, el decreto 216, solo para venezolanos. Pues muchísimas gracias. La doctora Ivonne tiene una pregunta. Adelante, Ivonne, por favor. Muchas gracias, Elisa. Gracias por esta ponencia. Flor María, de verdad que ha sido muy clara, ¿no? Ha dejado como estos elementos centrales de la Ley de Política Integral Migratoria de Colombia como muy claros y palpables y de alguna manera he identificado también muchas similitudes con la Ley Migratoria de México de 2011, ¿no? Estas similitudes con relación, por ejemplo, a los principios, ¿no? Al enfoque diferencial, a los derechos que se reconocen a las personas migrantes, incluso en situación irregular en nuestro país. Es decir, son leyes y esta perspectiva de derechos humanos que engloba, ¿no? Que de alguna manera ya forma parte de la realidad de los países de Latinoamérica y yo diría del continente americano, con excepción un poco de Estados Unidos, pero también veía, por ejemplo, un tema que se repite en nuestro país y que ha sido como muy cuestionado con relación a esta perspectiva de seguridad nacional de la política migratoria, ¿no? Porque en función de ese principio de seguridad nacional se ha de alguna manera legitimado la militarización para el control migratorio, por lo menos en nuestro país, cuando se supone que es una falta administrativa
y de ninguna manera un delito el ingreso irregular al país. Entonces yo un poco quería conocer la experiencia de Colombia con relación a esta noción de seguridad nacional y cómo ha, pues de alguna manera, o por lo menos lo que yo veo en México, como desdibujado, ¿no? Ensombrecido toda esa perspectiva de derechos humanos, de seguridad, de enfoque diferencial para el tratamiento de los diferentes o distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Y un poco esa era mi duda, mi pregunta. Muchas gracias. Ivonne, bueno, invitarte a que escribamos tú y Elisa y yo un artículo sobre una visión comparada de estas dos leyes. De acuerdo. Estamos. Sí, semejanzas y diferencias. Bien, la política de seguridad nacional, Colombia ha tenido una política de puertas abiertas, no ha militarizado la migración, afortunadamente. Los controles migratorios son muy flexibles, vamos a decir, es muy fácil, las fronteras son porosas, ¿ok? Y no ha habido esta militarización como en México. En realidad no se ha producido. Se ve como normal que el migrante pase y hasta se ve como natural y definitivamente en los funcionarios públicos colombianos hay mucha apertura hacia los migrantes. Y repito, es política de puertas abiertas. Claro, eso hace una gran diferencia, ¿no? Con México. Sí, total. Sí, es Sí, que ustedes opera. también, como tienen ese acuerdo con Estados Unidos, entonces México es como un punto de, vamos a decir, fijo para impedir la migración hacia Estados Unidos. Entonces, obviamente México tiene una política muy dura, pero acá en Colombia es supremamente flexible. Sí, muchas gracias. Y aquí hay una enorme distancia entre los principios de la ley y la aplicación práctica. Es decir, que habría muchas cuestiones que despertarían claramente la inconstitucionalidad, pero que se están normalizando, desgraciadamente. No sé si hay más preguntas. En el chat no tenemos. Creo que tampoco tenemos ninguna pregunta más por aquí. Así que estamos ya en los momentos finales de este seminario. Vamos tenemos una pregunta de Carlos Valentín. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Una disculpa que no puedo encender la cámara, pero quería yo preguntar a Flor Ávila, ahorita que están hablando de las comparativas legislativas, me gustaría saber un poco si existe dentro de sus procedimientos algunos recursos jurídicos o simplemente cómo visualiza la legislación este gran apartado de derechos humanos, cómo lo centra, si forma parte de sus procesos y por eso es que tendrían como procesos con resultados positivos o si tienen también alto índice de resoluciones negativas, ¿no? Acá en México tenemos nosotros reportes del 85-90% de procesos que se inician y que son resueltos en sentido negativo a los migrantes. Entonces me gustaría saber un poquito esta parte. Muchísimas gracias. Carlos, excelente pregunta. Ay, me dieron la constancia. Salió antes de tiempo. Esto sí que me afoca, decimos acá en Colombia y en Venezuela. Bueno, mira, Carlos, afortunadamente Colombia tiene un excelente marco jurídico de los derechos humanos y tiene muchas acciones de tutela de los derechos. Por ejemplo, acá el amparo que ustedes llaman constitucional, acá se llama acción de tutela. Tenemos el derecho de información, tenemos el habeas data, tenemos la acción de tutela y tenemos una gran corte constitucional que la mayoría de los casos de los migrantes ha resuelto a favor. Es decir, se ha reconocido la emergencia humanitaria, se ha reconocido el principio de vulnerabilidad de los migrantes, el principio de solidaridad del Estado colombiano, se ha reconocido el acceso a salud
de población migrante, incluida la irregular. Entonces, tenemos también acciones de grupo, acciones colectivas. Te doy un ejemplo. Cuando Claudia López afirmó que los venezolanos hacíamos la vida de cuadrito acá en Colombia, un migrante hizo un recurso, una tutela, una acción de tutela, y la Corte ordenó que Claudia López se retractara frente a todos los migrantes. Y eso originó que Claudia López no volviera a criticar a los venezolanos. Gracias, Flor María. Y Carlos Valentín pide también a través del chat que si por favor nos puede compartir algunas referencias de resoluciones, y de antemano te agradece, en el caso de que sea posible. Déjame copiar tu correo, Carlos, y te hago llegar unos trabajos que yo he hecho sobre sentencias de la Corte, donde están todas a favor de los migrantes. Ya anoto tu correo para responderte eso. Muchísimas gracias, Flor María. Pues ahora sí, ya estamos al final de este seminario y te vamos a hacer entrega virtual de tu constancia. Yo posteriormente te la voy a enviar a tu correo y ojalá te la pueda entregar alguna vez personalmente, y reiterándote el agradecimiento de todo el equipo del instituto y de las integrantes del proyecto Investigadoras por México por tu excelente participación. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Flor María Ávila Hernández por su destacada participación como ponente de la Ley de Política Integral Migratoria en Colombia en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el día 1 de marzo del 2023 en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir. Este es el lema de la Universidad Autónoma de Chiapas, y firma la presente constancia nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda. Muchísimas gracias, Flor María, ha sido una sesión excelente, el tiempo se ha pasado literalmente volando. Gracias también a todos los que nos han acompañado por su tiempo, por su atención, y les recuerdo que nuestra próxima cita será el próximo miércoles 5 de abril, donde reflexionaremos sobre género y migración climática a cargo de la doctora Susana Borrás. Les esperamos para entonces. Recuerden, 5 de abril, miércoles, y hasta entonces disfruten de este mes. Muchas gracias a todos por su compañía y gracias, por supuesto, a la ponente por esta excelente participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elisa, la profesora Ivonne, el profesor Oscar, Carlos, a todos los que participaron, a ustedes por haberme escuchado, y gracias de corazón en nombre de todos los migrantes venezolanos. Gracias. Bueno, bendiciones. Muchísimas Chao. gracias. Gracias.